Avanzamos en el mundo ahora para contarles todo lo que acontece en el mundo. Vamos ya con las principales noticias internacionales. La denominada Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por Donald Trump, celebró este jueves su primer encuentro en Washington. Trump anunció que se aportarán miles de millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y como ayuda para la Junta. Varios países se comprometieron también a enviar tropas para una fuerza de seguridad internacional. Fue detenido en Reino Unido el expríncipe Andrew, el hermano menor del rey Carlos III, es señalado de mala conducta en ejercicio de cargo público, acusado de haber enviado documentos oficiales confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Argentina vive una jornada de huelga general convocada por sindicatos en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que este jueves tendrá que ser refrendada por la Cámara de Diputados. El texto plantea fuertes rebajas a derechos laborales que tanto oposición como agentes sociales rechazan frontalmente. Tenemos reporte. Vamos a abrir el informativo en Washington, en donde este jueves se ha reunido por primera vez la denominada como Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente Trump ha anunciado miles de millones de dólares para una futura reconstrucción tras un hipotético desarme de Hamás y como aporte para el trabajo de la Junta de Paz. Además, varios países, Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, han confirmado que enviarán tropas para una futura fuerza de paz. Argentina también ha ofrecido sus tropas. A promesa hecha, promesa cumplida, y después de su constitución en Davos, llegó la primera reunión. Donald Trump habló ante los miembros de la Junta de Paz, impulsada por él mismo. Casi todo el mundo aceptó, y los que no, lo harán. Algunos se hacen los simpáticos, pero eso no funciona. Juegan un poco, pero después todos acaban uniéndose, muchos de ellos de forma inmediata. Algunos no los queremos porque causan problemas, que alguien les ayude, porque esta es la junta más prestigiosa que se haya hecho nunca. Una reunión en Washington con más de 40 países y representantes de otras instituciones, y donde Marco Rubio dejó claro que el camino a seguir para la paz en Gaza es uno solo y lo dicta el despacho Oval. Queremos hablar brevemente sobre la visión estratégica de esta organización y debemos acertar. No hay un plan B para Gaza. El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza mediante una paz duradera y sostenible, donde todos puedan vivir juntos y no volver a preocuparse por el regreso al conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción. La Junta de Paz se creó con el objetivo de impartir paz en el enclave, pero más tarde el presidente estadounidense dijo que la agrupación podía llegar a sustituir a Naciones Unidas. Aunque el presidente quiso resaltar la cooperación con el organismo internacional, los números son difusos. A nivel monetario y en el ámbito militar, donde Trump busca mandar efectivos de todos los miembros de la Junta para ejercer de guardianes de la Franja de Gaza, la declaración de intenciones es el denominador común. Por el momento, Trump dijo que la Junta de Paz cuenta con miles de millones de dólares, fruto de donaciones para la reconstrucción del enclave, para una organización que por el momento es un simple boceto. Durante la reunión en Washington, el presidente Trump se refirió a Irán. Dijo que espera tomar una decisión en los próximos 10 días sobre el acuerdo del programa nuclear. También este jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a advertir a Irán sobre un posible ataque en su contra. Dijo que si Teherán va contra ellos, enfrentarán una respuesta inimaginable. Estamos operando en estrecha coordinación con nuestro gran aliado, Estados Unidos. Le dejé claro a mi amigo, el presidente Trump, los principios que, en opinión de Israel, deben guiar cualquier negociación con Irán. Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa es segura, si los ayatolás cometen el error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Seguimos en el Reino Unido con la más reciente noticia que sacude a la familia real británica. El expríncipe Andrew, hermano menor del rey Carlos III, fue detenido a las afueras de Londres por la policía bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público. Se le acusa de envío de documentos confidenciales del gobierno a Jeffrey Epstein. Tras el arresto, el rey ha declarado que la ley debe seguir su curso y ha buscado poner distancia entre el caso y la familia real.
Bueno, desde hace varios meses los vínculos entre Andrew y el financiero estadounidense sacuden a todo el Reino Unido y muchos británicos escandalizados se mostraron satisfechos tras el arresto de Andrew. Vamos a ver el informe de William Gassó. Desgracia para la familia real, alivio para muchos británicos. En las calles de Londres, algunos residentes expresaron satisfacción tras la detención del expríncipe Andrew por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en el marco del caso Epstein. Los vínculos entre Andrew Mountbatten Windsor y el criminal sexual estadounidense escandalizan a los británicos. Estoy encantada, se lo merece. Sinceramente debía haber sido detenido hace mucho tiempo. Ha abusado completamente de su posición. Sí. Es algo bueno para las víctimas. Para muchos ya era hora de que las autoridades detuvieran al expríncipe. Durante los últimos meses, la publicación de numerosos documentos relativos al caso Epstein confirmaron los vínculos entre Andrew y el difunto Jeffrey Epstein. En el Reino Unido, las críticas se centraban en una supuesta protección ante la justicia de Andrew por su estatus de miembro de la familia real. Los reclamos apuntaron al pedido de una justicia igual para todos. No creo que por el simple hecho de estar vinculado a la familia real se deba estar por encima de la ley o recibir trato diferente al del resto de la gente. Así que quien haga ese tipo de cosas debería ser castigado por la ley. Ante la presión creciente, la familia real se alejó de Andrew. En octubre pasado, su hermano, el rey Carlos III, le retiró sus títulos. Pero a pesar de este distanciamiento, algunos británicos siguen dudando de que la justicia se aplique plenamente. Sinceramente, creo que no le va a pasar nada. Si uno lo piensa, está totalmente protegido por su familia. No quiero decir mucho al respecto, pero espero que reciba lo que merece. Sin embargo, el expríncipe enfrenta un cargo grave. La conducta indebida en el ejercicio de un cargo público puede llevar a una pena de cadena perpetua, esto sin contar presuntos delitos sexuales vinculados a la red de tráfico operada por Epstein, por los que todavía no ha sido acusado. Vamos a hablar también del resto del continente europeo, en concreto de Polonia, porque se retiró de la Convención de Ottawa, que además ha quedado oficializado este viernes. Eso significa que podría ubicar minas antipersonas a lo largo de su frontera oriental en un espacio de 48 horas, según anunció el primer ministro Donald Tusk. El país decidió el año pasado abandonar el tratado que prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersona. Es una decisión que también tomaron otros países como Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, que citaron razones de seguridad y la posibilidad de un ataque ruso. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Polonia podría llenar su frontera de minas antipersonal en apenas 48 horas, esto en caso de amenaza tras su retiro oficial del Tratado de Ottawa, que se concreta este viernes 20 de febrero. El país inició en agosto su abandono de la Convención sobre la prohibición, almacenamiento, producción y transferencia de este tipo de armamento. Estamos finalizando este proyecto de mina militar, crucial para nuestra seguridad, para la protección de nuestro territorio y nuestra frontera. El escudo del Este también representa la capacidad que pronto alcanzaremos para minar la frontera polaca en caso de amenaza en un plazo de 48 horas. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, vecinos europeos de Rusia, con excepción de Noruega, anunciaron en 2025 el abandono del tratado firmado en 1997 y que prohíbe la producción y el uso de minas antipersonas. El gobierno polaco afirma que la instalación de estos explosivos hace parte de su proyecto Escudo del Este para asegurar sus fronteras con Belarus y el enclave ruso de Kaliningrado. En diciembre, el viceministro de Defensa anunció el inicio de la producción en masa de estos dispositivos explosivos por parte de la empresa estatal de defensa y su posible venta a Ucrania y países del Báltico. Estamos interesados en grandes cantidades lo antes posible. Nuestro punto de partida son nuestras propias necesidades. Pero para nosotros Ucrania es absolutamente una prioridad porque la línea de seguridad europea y polaca se encuentra en el frente Rusia-Ucrania. Finlandia, que culminó su retiro del tratado el 10 de enero, ya comenzó el entrenamiento para la instalación de minas en su frontera. En Corea del Sur hay reacciones tras conocerse la condena a cadena perpetua contra el expresidente Yoon Suk-yeol. Recordemos que el 3 de diciembre de 2024 intentó aplicar la ley marcial, lo que generó masivas manifestaciones. La justicia del país asiático consideró que el intento de cerrar el Parlamento con tropas de las fuerzas locales fue un acto de subversión contra el orden constitucional. Los fiscales del caso habían solicitado la pena de muerte. Nos lo cuenta Martín Gripo.
Cadena perpetua es la condena que la justicia surcoreana impuso al expresidente Yoon Suk-yeol, tras declararlo culpable por planear una insurrección vinculada a la ley marcial que impuso en diciembre de 2024. En el veredicto, el juez dijo que Yoon conspiró junto al entonces ministro de Defensa en un acto de subversión contra el orden constitucional, tras desplegar tropas en el Parlamento, en un intento de afectar el funcionamiento del poder legislativo. Sin embargo, los fiscales del caso habían solicitado la pena de muerte. El abogado del expresidente rechazó la condena. Si este fallo ignora los hechos claramente establecidos, así como los principios legales y los estándares establecidos en nuestra Constitución y la Ley de Procedimiento Penal, y simplemente refleja las conclusiones predeterminadas por el fiscal especial, entonces, ¿fueron las docenas de audiencias celebradas durante el año pasado meras formalidades procesales? En las calles, las reacciones no se hicieron esperar. En un contexto de extrema polarización, partidarios del exmandatario se opusieron a la decisión judicial. Teniendo en cuenta el grado en que se ha erosionado el Estado de Derecho en la República de Corea, esperábamos una absolución, pero vemos el resultado de hoy como un desafío que nuestro país ahora debe superar. Y los detractores también se expresaron en las calles. Los ciudadanos surcoreanos han estado profundamente polarizados, enfrentados entre sí. Creo que debería haber sido la pena de muerte para que no se repita. La ley marcial jamás debe permitirse. El intento de imponer la ley marcial solo duró 6 horas, lo que generó un fuerte repudio social y de sectores políticos, con masivas manifestaciones en las calles. Continuamos en Argentina, que durante este jueves vive una jornada de huelga general convocada por sindicatos en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que este mismo jueves deberá refrendar la Cámara de Diputados. El texto había recibido previamente el visto bueno del Senado, es una ley que plantea fuertes rebajas a derechos laborales y que tanto oposición como agentes sociales rechazan frontalmente. Previamente nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos informó sobre las posibilidades de la aprobación del texto. Hubo un cambio desde lo que llegó de la Cámara de Senadores. Se eliminó un artículo que lo que hacía era cambiar el régimen de licencias por enfermedad y le descontaba al trabajador una parte del sueldo en caso de licencias por enfermedad, que podía ser del 50 o el 75% dependiendo de las circunstancias. Eso se eliminó porque hubo muchísima resistencia, lo cual implica que más allá de cualquier otro cambio que pueda haber a lo largo de la sesión en lo que es el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sí o sí este proyecto va a tener que volver a senadores si diputados lo aprueban por esta modificación, porque aquí cuando se cambia alguna ley en alguna de las dos cámaras después de la aprobación de la anterior, tiene que volver a la Cámara de origen. Y como decías, es una ley que hace modificaciones muy importantes que quienes están aquí manifestándose y muchos más consideran que son quita de derechos para los trabajadores. Se introduce un banco de horas que deja por fuera a lo que tradicionalmente son las horas extras y se va a negociar horarios que pueden ser cambiantes entre trabajadores y empresarios y dueños de empresas. También, y esto es importante, las negociaciones al interior de empresas empiezan a quedar por encima de las negociaciones sectoriales, con lo cual le quita fuerza a lo que se negocia colectivamente a través de sindicatos, cambia el régimen de indemnizaciones por despido, lo cual haría que se redujeran los montos de las indemnizaciones, cambia también cómo se administra el derecho a huelga y ahora se volvería más restrictivo si se aprueba finalmente esta ley, y hay otros cambios que se introducen que son cuestionados fuertemente por la sociedad. Para el gobierno de Javier Milei los cambios estos son importantes porque su argumento es que permitiría que crezca el trabajo registrado y en general crezca el empleo. Sus críticos dicen que no es así, que para que crezca el empleo en realidad lo que hace falta es que crezca la economía del país, algo que no sucede en la sumatoria prácticamente desde 2011 y que no tiene tanto que ver con las leyes laborales vigentes. Pues con este reporte nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24, que enseguida volvemos con mucha más información. Gracias por elegirnos.